Bien, ¿qué tal, queridos amigos? Sean bienvenidos a una emisión más de su programa Sin Mi Chat. Soy el psicólogo Luis García y hoy me acompaña una queridísima amiga, compañera y psicóloga, que es la psicóloga Mariana Lima, que también es del Centro Nacional de Diagnóstico para las Enfermedades Emocionales. Mariana, ¿cómo estás? Te mandamos un saludo desde acá. Hola, Luis. Pues bien, estoy bien, muchas gracias. No pude estar presente, pero estoy muy contenta de acompañarte en este programa. Bueno, pues al contrario, nosotros estamos bien contentos de que te hayas animado a hacer un programa con nosotros, Mariana. Ella es una excelente psicóloga y es especialista en el tema de los niños y como ya se darán cuenta en el título, pues estaremos hablando sobre el manejo de los berrinches, que es un tema que está lleno de mitos, ¿no, Mariana? Así es, sí, así es. Lleno de mitos y a veces hasta de malos manejos, ¿no? Exactamente, sí, se dice de repente que es porque mi niño me quiere poner a prueba, me quiere retar, me está midiendo, en fin, está lleno de muchas ideas acerca de lo que es el berrinche y bueno, de eso nos estarás hablando y ustedes, queridos siminautas, manden todas sus preguntas, manden todas sus dudas allí en el Facebook, en el YouTube, abajito, escríbanos, aprovechen al especialista que nos va a estar hablando, acuérdense de nuestro querido Simitel 01800-911-6666, la opción es la número 3. Y acuérdense también que no solamente hay psicólogos, también hay nutriólogos en la opción 4, médicos en la opción 5, si tiene dudas sobre medicamentos, análisis y demás, en la opción número 2 y en la opción número 9 está la voz del doctor Simi, que también nos ayudan para los niños ahora que seguimos encerraditos, pues ahí les pueden comentar un chiste, un cuento, distraerlos un poquito, aprender algo de valores, porque también el doctor Simi habla de valores con los niños, entonces también ahí pueden aprender con la voz del doctor Simi, como les digo, en la opción número 9. Entonces, pues vamos a estar hablando de este tema, te digo, por demás interesante, que yo creo que todos los papás nos interesa, porque chicos o grandes, incluso cuando lo publiqué en mis redes sociales, Mariana, me preguntaban si también los adultos seguían haciendo berrinches y cómo manejar los berrinches con los adultos. ¿Cómo ves? Bueno, en realidad, sí, los adultos pueden hacer todavía berrinches, no es una conducta muy apropiada, ¿no? Pero más bien eso hablaría a lo mejor del poco control emocional, ¿no? Que formamos a lo largo de nuestra vida. Pues sí. Oye, bueno, pues empecemos por la pregunta obligada, Mariana. ¿Qué es un berrinche? ¿Cómo definiríamos un berrinche? Bueno, mira, un berrinche se podría definir como un fuerte ataque de ira, ¿no? De protestas, de lloro, de conductas, ¿no? Una conducta, de hecho es una conducta, pueden los niños hasta tirarse al piso, ¿no? Y pues es básicamente, es una emoción, es hay una que... conducta donde los niños muestran o expresan su enojo. Okay. Entonces podemos decir que el berrinche de alguna manera no es una forma ni de querer controlar, ni de querer salirse con la suya, ni de querer medir a los papás, sino es una forma de manifestar, digamos, enojo, pero también puede ser frustración, se me ocurre, o alguna otra emoción. Sí, de hecho, precisamente eso es como lo más importante de saber de qué es un berrinche, porque eso nos va a ayudar a tener como padres más claridad y saber qué esperar de los hijos, ¿no? O sea, en esta etapa donde los niños suelen tener esta manifestación. No es que lo hagan como para querer sacarte de control, lo hacen para poder conseguir algo, querer conseguir algo, pero sí depende mucho de cómo los padres lleven esto para pues para poder pues manejar, ¿no? O decirle al niño cómo se hacen, cómo llevar a cabo esta emoción de frustración o de enojo que está teniendo. Oye, Mariana, ¿y hay una edad en la cual empiecen los berrinches? Y sobre todo yo creo que muchos papás que nos están viendo se están preguntando, ¿hay una edad en la que terminen? Porque de repente mi hijo de 40 sigue haciendo berrinches. Pero bueno, evidentemente hablamos de que eso ya es otro problema. Pero yo creo que sí muchos papás se preguntan, ¿pero a qué edad terminan, por el amor de Dios?
Mira, los berrinches empiezan, o empiezan a aparecer alrededor de los 13 meses y se supondría que se tendrían que ir como eliminando alrededor de los 3 años y medio y se podría alargar, ¿no? Un poquito más hasta los 4 años y medio. Esto depende mucho de cómo los padres hayan llevado este manejo de berrinche de los niños. Es una etapa, ¿no? Es importante decir que es una etapa de su desarrollo y esta etapa es conocida como de transición, ¿no? Los niños, que dejaron de ser bebés, ¿no? Por eso se le conoce de transición, porque ellos, a partir del primer año de vida, dejan de ser bebés, ¿no? Ellos ya empiezan a ser niños y están conociendo un nuevo mundo, ¿no? A partir de que ellos empiezan a ser más autónomos, más independientes, empiezan a conocer sus alcances, quieren explorar, ¿no? En esta etapa también empiezan a conocer el mundo, empiezan a conocer las reacciones de mamá, de papá. Exacto. O de los cuidadores primarios, ¿no? De su gente que está alrededor. Y por eso es etapa de transición, ¿no? Es en donde dejan de ser bebés y comienzan a ser niños. Y todo este tiempo es de aprendizaje, ¿no? Ellos empiezan a darse cuenta de qué se espera de ellos y son como de alguna manera serían hasta como las bases de la infancia, ¿no? De lo que va a ser su niñez. Oye, qué importante esto que comentas, Mariana, al decirnos que es tan solo una etapa y es parte de su desarrollo, porque ciertamente, como lo comentábamos, podría existir la idea de que es una forma, de manipular o de controlar o de chantajear o de salirse con la suya, y podemos en ese sentido a veces dejar de escuchar la necesidad emocional que hay de fondo detrás de esta conducta del berrinche y caer en ciertas formas de responder ante el berrinche que son incorrectas. Pero si lo entendemos que es una etapa, tal vez podemos ser más comprensivos de lo que está sucediendo. Así es, ¿no? El saber que es una etapa, el saber que es algo que va a ocurrir, ¿no? Yo creo que son dos cosas que como padres podrían mostrar un poco de alivio, porque a veces sentimos, o como padres podemos hasta juzgarnos, ¿no? Porque creemos que nosotros somos los que estamos haciendo algo mal, porque a lo mejor no estamos educando correctamente a los niños, ¿no? O esta parte, ¿no? De que el niño me está manipulando, el niño es malvado, ¿no? O sea, se llega hasta a pensar muchas cosas alrededor de este comportamiento que llegan a tener los niños. Y más bien esto es como hasta parte de su desarrollo. Oye, hasta los llegamos a etiquetar, ¿no? Y a diagnosticar de algún trastorno psicológico de la infancia, y pues nada más es que es parte de su desarrollo. Así es, ¿no? Y eso a lo mejor hasta nos ayuda a bajar como el nivel de angustia, tanto de padres, de cómo estamos educando, y de nivel de angustia de nuestro hijo, ¿no? De cómo de a lo mejor lo que pensamos que llegue a ser, ¿no? Oye, Mariana, pero también nos decías que, bueno, esta etapa de los berrinches concluye más o menos a los 4 o 5 años, dependiendo de la manera en que lo manejemos, que ahorita nos vas a dar algunos tips, algunas estrategias, pero se puede prolongar un poquito más. Cuando ya rebasa esa edad y estamos hablando que es un niño de 6, 7 años, 10 años, que cuando no se le da por un dulce, se le deja jugar con el videojuego y demás, y cae en estas conductas, tal vez ya no propiamente de berrinche, pero sí de rebeldía, ¿ya estaríamos hablando de otra cosa, o es que de plano se manejó muy mal, que se sigue prolongando ese mal manejo de emociones? ¿Qué pasa cuando de repente el niño o la niña ya tiene más edad y de plano no aprende a controlar estas emociones? ¿Qué pasa cuando los niños tienen más edad y no han controlado las emociones? Las emociones, parecía que siguen cayendo en estas conductas de berrinche.
pues sí, no habla más bien de que ha habido como un mal manejo de berrinche y una poca contención, ¿no? Emocional, y de que a lo mejor no ha aprendido este niño a expresarlas correctamente, ¿no? O bueno, a expresarlas de otra manera, ¿no? Estamos, bueno, mira, también podríamos verlo desde que los niños pequeños todavía no tienen el lenguaje, ¿no? Es parte hasta, por eso los berrinches son parte de esta etapa, porque los niños no han desarrollado el lenguaje, no tienen sus recursos lingüísticos para poder expresarlo, ¿no? Para decir sus necesidades, saber qué les molestó o qué no les molestó, ¿no? Entonces, puede ser que los niños, cuando ya son más mayores o cuando ya están más grandes, no usan, ¿no? Estos recursos que ya tienen a su alcance, que ya podrían usar para manifestar su descontento, su enojo, ¿no? Llegar a lo mejor a acuerdos con los padres, y entonces ellos únicamente pues siguen usando esto de la explosión, ¿no? El comportamiento. Y yo podría pensar que tiene que ver con no tienen los recursos, no, todavía los recursos que ya han desarrollado no los tienen a la mano para poder manejarse emocionalmente. Oye, que finalmente esto no depende del niño, sino de cómo nosotros como papás llevemos de la mano a los niños, a nuestros hijos, a comprender y expresar de diferente manera sus emociones. Por ahí escuchaba que esto del sillón de pensar o la silla de pensar era más un recurso para los adultos que perdían el control, para no explotar, que para los niños, porque en realidad cuando mandas al niño a la silla de pensar, le estás diciendo resuélvelo solo cuando no sabe cómo resolverlo. Sí, así es. Y de hecho, hasta muchas veces ni siquiera saben qué es lo que les pasa. Exacto. ¿No? Es lo que... y es ahí donde es la labor como padres, ¿no? Ayudarles a ir como desenvolviendo o ir desmarañando esto que ellos sienten, pero que no le ponen un nombre, ¿no? Que ellos no llegan a entender qué es lo que les pasa. Y por eso es como detenernos a... sí necesita el apoyo de los adultos y no, pues como dices, no mandarlos como a la sillita de pensar y pues pensar que no, pensar que a lo mejor se sienten enojados, frustrados, pero no hay como pasarlo a palabras o a otros, a darles otros recursos, pues. Oye, que eso requiere de una gran e infinita paciencia por parte de nosotros, ¿no? Ah, sí, claro. Y yo creo que esa es una de las labores más que invierten, ¿no? Mucho nos invierte a los adultos el autocontrol, ¿no? Y el poder manejar emocionalmente, porque a veces hasta como adultos, que se supondría que ya tendríamos que haber, ¿no? Desarrollado, ¿no? Y saber manejar nuestras emociones, realmente, pues a veces no... ni nosotros mismos tenemos como ese control, ¿no? Y se lo estamos exigiendo también a los niños. Pero sí es importante que nosotros mismos trabajemos en nosotros para poder acompañarlos. Sí, a veces más nos ponen de frente a nosotros mismos, a nuestras emociones, que a las emociones del propio niño, ¿no? Oye, Mariana, también seguramente quien nos está viendo y tiene hijos pequeños nos ha de estar preguntando, bueno, pero es que mi niño de plano hace unos berrinches de verdad enormes, ¿no? Que como decía, se tira al suelo, patalea y además los hace en el peor momento, ¿no? Ni siquiera es cuando está en la casa, sino cuando estamos en el súper, en una casa de ajena, y hace todo el drama y todo el escenario. ¿Qué te parece si, regresando al corte, porque Paquito ya nos está indicando que vamos a corte, si nos respondes esta pregunta de qué depende que sean berrinches pequeños o berrinches incontrolables de esos que hasta dan pena? ¿Te parece bien, Mariana? Sí, me parece bien. Va, pues ya regresamos, no se despeguen, manden sus preguntas.
Bien, queridos siminautas, ya estamos de regreso, seguimos conversando con la psicóloga Mariana Lima. Ella es psicóloga del Centro Nacional de Diagnóstico para las Enfermedades Emocionales, donde brindamos orientación y apoyo psicológico las 24 horas del día, todo el año. Así que, pues, como siempre se los digo, no hay pretexto para no atenderse. Que le da pena que lo estén escuchando, pues mándenos un correo o conéctense a nuestro chat a través de serfelizsisepuede.com.mx. Pues vamos rápidamente, Mariana, con saludos. Nos dice Sonia Guadalupe, nos manda un muñequito de bien, saludos. Rosy Arismendi, saludos desde Tampico, saludos. Palafox Lozada Archivat, saludos. Luis desde Apizaco, soy botarguero y excelente animador, tengo voz de locutor, pues vente para acá, igual nos acompañas. Anemón, saludos. Vanessa Guadalupe Calixto, saludos. Saraí, que lo está viendo, a Cristina, que también lo está viendo, te mando un saludo. A Roxana, saludos. A Samantha Estrada, hola. Y Cintia, saludos. Mariana. Y Alejandro Arroyo, hola, Ale, gracias por vernos, que nos mandan saludos también. Y también nos mandan saludos, un montón, Mariana, desde Fernando Manueles, Juana Aldana, Olga, Leti Delgado, Lupech, Jacqueline Ramos, Mirna Santiago, Ana Ramos, María Saucedo, Juana Majalca, Erika, Norma Argumedo, Luciana Gaona, Nadia Gama, Melissa León, Alba Rojas, Luz María, Marita Márquez, Arisbeth Hernández, Bobby González. Oye, muchísimos saludos, Marina. Estamos teniendo éxito en este programa. Y también nos preguntan, oye, entonces el tiempo fuera no sirve. ¿Cómo puede decirle a mi esposo que no le pega al niño? Yo acomodo y él lo arruina, se queja de que le pongo mucha atención. ¿Te parece si respondemos estas preguntas, Mariana? A ver. La primera es, entonces, ¿el tiempo fuera no sirve? Depende, ¿no? ¿En qué momento? Bueno, no es... a ver, lo que pasa es que cuando un niño está en pleno berrinche, ¿no? O sea, en ese momento, él no va a entender razones ni va a lo mejor hacer, lo vamos a hacer como analizar lo que está pasando, ¿no? Ahorita, bueno, lo ideal más bien es permanecer con él, ¿no? Cuando está haciendo el berrinche, ¿no? O dejar que se calme, ¿no? Para que después de que él llegue o ella llegue a calmarse, a tranquilizarse, ya podamos hacer como hacer como una reflexión de lo que acaba de pasar. Pero pues no, lo ideal no es como ya así como mandarlo, por ejemplo, a su cuarto. A lo mejor, bueno, si el niño es lo que pide, ¿no? Saber que por lo menos está seguro y después ya retomar, ¿no? El análisis a lo mejor de lo que pasó. Que hay un pediatra que el otro día estaba yo viendo y leyendo, que se llama Carlos González, muy bueno, es español, que justo hablaba sobre este tiempo fuera, para quien nos preguntó, y él ponía un ejemplo que es como cuando tú llegas, por ejemplo, de tu casa, bien estresado o estresada del trabajo, tuviste un mal día, el tránsito, tuviste una discusión con tus compañeros o el jefe, llegas todo abrumado, todo cansado, todo fastidiado, y lo único que quieres es que te escuchen, que te den un abrazo y que te digan que todo está bien, ¿no? Y entonces tú llegas a tu casa y quieres contarle a tu esposo, oye, es que ¿qué crees que tuvo? Vete a tu cuarto y cuando estés tranquila, me cuentas, ¿no? Entonces, en realidad, lo que querías no te lo están dando y te están mandando a resolverlo solo, entonces es un rechazo a tus necesidades emocionales. Por eso es que el tiempo fuera o la silla está de pensar, pues ya está un tanto en desuso. Lo que platicaba pediatra Mariana es que algún psicólogo en su momento, cuando lo ideó, era en los años 50, si no mal recuerdo esta experiencia, pues se daba cuenta que cuando uno le decía a los padres, pues no les pegues, no les grites, te decían, pero ¿cómo? Si es que así me educaron a mí. Pero si esta es la forma en que a mí me enseñaron, entonces no había forma de decirles que esa no era la forma de educar, entonces inventó la silla de pensar, justo no para el niño, sino para que los padres pudieran calmarse un poco, ¿no? Y bueno, y también nos pregunta si cómo puede hacerle entender que no debe de pegarle a su esposo, a su hijo,
porque siente que le presta mucha atención. Bueno, híjole, eso pues ya sería más bien el tema de pareja, ¿no? De estilos de crianza, ¿no? Hasta estaríamos hablando de la propia historia de cada uno de nosotros, ¿no? El que consideramos que es, cómo es, qué es lo mejor para criar a nuestros hijos. Bueno, considero que sí es un tema más de pareja, en el que pues sí se puede volver un problema, ¿no? En el que tienen que platicar como pareja de cómo van a educar al niño y llegar como a un acuerdo, ¿no? Algún acuerdo, porque aparte esta confusión de estilo de crianza confunde al niño, ¿no? Ahora, bueno, se habla mucho de que el niño tiene que entender o le da seguridad en su actuar qué esperan los adultos de él, ¿no? Esto le da forma y va definiendo también su comportamiento. Y si los papás no logran mandar este mensaje en conjunto al niño, pues él va a crecer, ¿no? Con toda esta confusión y de su actuar, ¿no? Sí considero que es un tema que sí tendrían que hablarlo en pareja. Invitarlo, ¿no? Probablemente a que o invitarlos a que vayan a lo mejor a alguna orientación, ¿no? Con algún psicólogo. Que nos llame, Mariana. ¿Perdón? Y que nos llame. Sí, que nos llame, ¿no? Para que se le den pues diferentes opciones, ¿no? Y que también el riesgo está en que ahorita tal vez tu niño o tu niña está pequeño y el método educativo a través de la violencia o el autoritarismo, aparentemente, y abro comillas, podría funcionar porque controlas, ¿no? Pero el niño va a crecer y al rato te va a retar, ¿no? Algo que pasa con los castigos es que uno esperaría que como padres tengan buena conducta aún cuando los papás no están cerca, ¿no? Es como el objetivo. Pero cuando los dejas solos hacen conductas de esta manera porque no has educado a través del valor, ¿no? Sino del castigo. De la reflexión, ¿no? Exacto. Porque, o sea, que él mismo reflexione, ¿no? De su comportamiento. Y exacto, ¿no? Como lo comentas, el niño, si crece con el miedo, ¿no? O sea, te hace caso porque te tiene miedo, ¿no? Exacto. Pero va a llegar un momento donde va a perder ese miedo, ¿no? Y te va a confrontar, te va a retar. Va a pasar ese límite. Y va a caer en conductas de desobediencia. Y un ejemplo es cuando los mandas igual a la esquina, ¿no? A que reflexionen, y cuando te volteas te sacan la lengua, ¿no? Y si no te la sacan, están pensando que eres lo peor. Pero en algún punto van a confrontar, ¿no? Ese tipo de educación. Oye, Mariana, pero ya nos desviamos. Te digo que este tema nos da para un montón de cosas, pero te preguntaba antes de irnos al corte, para que no se quede en el aire, ¿de qué depende que sean berrinches monumentales a berrinches chiquitos y que además aparezcan en el lugar menos apropiado? Porque de repente nos los hacen en la calle o en el súper y uno hasta le da penita. Sí, claro. Pues mira, los berrinches también van a tener que ver con el temperamento, ¿no? del niño. También tiene que ver con el manejo, ¿no? Como los padres han tenido el manejo del berrinche anteriormente. Porque si esto ocurre en lugares donde, como dices, son los menos apropiados, o comúnmente los menos apropiados es cuando hay mucha gente, ¿no? Que son en el súper, en los restaurantes, en reuniones familiares. Seguramente es porque el niño ya detectó o vio que en esos momentos es cuando él puede conseguir más fácilmente lo que quiere, ¿no? Porque pues la mamá, el papá o el cuidador pierde más fácilmente pues su autocontrol, ¿no? Y accede más rápidamente a la demanda del niño. Entonces digamos que digámoslo así, es una consecuencia de no haber sabido manejar los berrinches previamente en casa. Pues yo creo que sí tiene que ver con eso. Con que se ha accedido anteriormente
ante la demanda, o sea, el niño hizo un berrinche a lo mejor en algún momento y accedieron a darle lo que él quería o hacer lo que él quería, y entonces en él se instaló como esta respuesta, ¿no? Hablando como cognitivo, ¿no? Conductual, en el que él hizo algo, tuvo una respuesta favorable, vio que obtuvo lo que quiso, y entonces se instala bueno, pues esto es lo que uno tiene que hacer para conseguir lo que uno quiere. Okay. Oye, y entonces, bueno, ¿qué es lo primero que tendremos que hacer para empezar a manejar de manera asertiva los berrinches, para que no lleguen a este punto en donde nos los hacen en el lugar menos indicado, en donde ya saben que ahí es en donde perdemos el control, donde pueden acceder fácilmente a sus peticiones? ¿Qué hacemos, pues, para empezar a manejarlo mejor? Ok, bueno, pues el primero y más importante paso es mantener la calma, ¿no? Como adultos creo que es algo que ya estuvimos comentando. El tener el autocontrol de esa situación es algo que va a favorecer para mostrarle al niño pues lo que queremos que aprenda, ¿no? A través del berrinche. Sería pues tratar, o bueno, de no enojarnos los adultos, no engancharnos con lo que está sucediendo con el niño. Si estamos en un lugar público donde hay mucha gente, lo ideal sería movernos a un lugar donde a lo mejor se tuviera como más privacidad, y tanto para el niño como para nosotros, ¿no? Y tener como ese mejor control de la situación. Oye, y en ese momento funcionaría regañarlos, enojarse con ellos, castigarlos, o incluso después. No, de hecho no, porque es como involucrarnos en su tormenta, ¿no? O sea, su tormenta se vuelve nuestra tormenta, ¿no? En el momento en el que nosotros estamos involucrando a nuestras emociones, nos enojamos, lo castigamos, le gritamos, le decimos, ¿no? Nosotros también en ese momento estamos ya perdiendo el control, ¿no? Y no ayuda a él, ¿no? Porque él, aparte, él está en su asunto, ¿no? Él está enojado y no va a entender como razones. Y que también creo que es importante que como adultos comprendemos que nosotros de alguna manera somos el equilibrio emocional de nuestros niños. Ellos están también en este desarrollo cerebral de la parte prefrontal del cerebro que se encarga de la razón, el pensamiento y el control de las emociones. Y nosotros somos ese espejo que les ayuda a estar tranquilos. Si nosotros no estamos tranquilos, ellos no van a estar tranquilos. Si nosotros estamos ansiosos, ellos van a estar ansiosos. Entonces, nosotros también tenemos esa responsabilidad de transmitir calma, transmitir un poquito de tranquilidad, para que ellos vayan también por medio del aprendizaje, del modelamiento, del moldeamiento, aprendiendo a controlar sus emociones, ¿no? Sí, claro, y además, bueno, si estamos hablando, ¿no?, de que los niños, a partir de nosotros, como los niños van a aprender con el ejemplo, ¿no? Entonces, si nosotros les estamos mostrando en ese momento cómo se arregla una dificultad, cómo se arregla un problema, y lo hacemos de esa manera, pues entonces lo que él está haciendo podría decirse que está bien, ¿no? O sea, si nosotros entramos en su tormenta, pues es como colocarnos en el mismo lugar que ellos, ¿no? Hay muchas respuestas. Un berrinche de adultos, ¿no? Claro, hay muchas respuestas emocionales que son aprendidas. Hay otro psicólogo que también me encanta, se llama Rafael Guerrero. Él nos habla que necesitamos de una tribu, necesitamos del otro para aprender a controlar las emociones. Pero bueno, Mariana, se nos va el tiempo rapidísimo. ¿Qué te parece si vamos a un corte y regresamos porque nos siguen llegando preguntas? Ya volvemos.
Bien, queridos amigos, pues ya estamos de regreso, seguimos conversando con la psicóloga Mariana Lima y estamos hablando sobre el manejo de los berrinches y que incluso ya nos decía si de repente no se manejan bien pueden llegar hasta después de niños y hasta el mal control de las emociones de adultos, lo cual es terrible, ¿no? Oye, nos llegó una pregunta de Evelyn, un saludo Evelyn, te mando un gran abrazo. Mi hijo cuando hace berrinche solo se va y decide quedarse solo hasta que se le pasa. Pero yo quisiera que hablara las cosas, pero no sé cómo hacerlo. Ok. Bueno, digo, me gustaría saber qué edad, ¿no? Tiene el niño. A ver si por no estás escuchando, Evelyn, pues recuérdanos la edad de tu niño. Aquí, bueno, el que él se quiera tomar este tiempo, ¿no? A solas, puede ser, digo, es una necesidad de él, seguramente él quiere su espacio y pues si él lo quiere así, está bien. No sé, lo que se podría hacer es, pues después de que pase un tiempo, unos 5, a lo mejor 10 minutos de que pasó esto del berrinche, ir a buscarlo, ¿no? Buscarlo, preguntarle, o hacerles nosotros un recuento de lo que pasó, ¿no? Interpretar a lo mejor sus emociones. Yo sé, ¿no? Que querías mucho la paleta o el carrito, pero bueno, ya comiste un dulce en la mañana o ya te compramos un carrito ayer, ¿no? Yo sé que te sientes enojado, te sientes frustrado, pues porque no se te dio, ¿no? O sea, como tratar de poner como un poco de palabras en su boca, ¿no? Que él vaya entendiendo, que él vaya dándose cuenta de qué es lo que está pasando con él, ¿no? Oye, nos dice Evelyn que tiene 8 años. Ah, ok. Sí, digo, ya tiene su lenguaje, ¿no? Ya bien desarrollado, o ya. Entonces, bueno, yo le diría o le daría como este recurso. Él ya es mayor, ¿no? Habría que ver qué es lo que decía, si él normalmente se comporta, ¿no? Si es como muy reservado, probablemente sea parte de hasta de su personalidad, ¿no? Que yo justamente ahí te iba a comentar, Mariana, no sé si estés de acuerdo conmigo, no sé quién necesite más que lo hable, si la mamá para tranquilizarse o el niño para estar bien, porque a lo mejor, como dices, no es, lo medita, lo reflexiona, tiene ya la edad y se queda tranquilo con eso, pero a lo mejor mamá se está quedando preocupada y ella es quien necesite más que su hijo lo exprese, pero también tienes razón, es importante que pueda ayudarle a configurar la experiencia de lo que pasó. Los niños necesitan tener comprensión de sus vivencias para poderlas configurar, procesar y entonces, o sea, manejar adecuadamente. Si de repente hay un desconocimiento de lo que está pasando, hay una pérdida de control del mismo y entonces caen esas emociones de ansiedad, de estrés y demás, ¿no? Sí, así. Y si nosotros como padres, por ejemplo, nos angustiamos de por qué él no habla, pues eso también le vamos a estar angustiando, ¿no? Como dices, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. La necesidad de quién se vuelve más, ¿no? Si del niño de hablarlo o de que la mamá, ¿no? Digo, al fin y al cabo, cada uno vamos expresando y vamos resolviendo nuestros angustias, nuestros enojos de manera diferente. Oye, también nos llegó otra pregunta de Katia. Dice, mi hija casi no hace berrinches. Ella se reprime. ¿Es normal? Que yo creo que aquí nos falta un poquito de información, Katia. Ojalá nos los puedas ampliar, porque no sabemos cómo es que tú percibes que se está reprimiendo, ¿no? Así es, ¿no? Que es reprimirse. ¿Qué es reprimir? ¿O por qué crees que se está reprimiendo? A lo mejor sí lo maneja bien y tú crees que lo está reprimiendo, pero podrías ampliarnos, así como Evelyn, que nos mandó la edad de su niño, podrías ampliarnos más y la edad de tu niña y poderte responder, ¿no? Ojalá que lo puedas hacer antes de que termine el programa. Oye, Mariana, entonces, ya nos hablabas un poquito sobre qué hacer ante los berrinches,
pero si pudieras hacer como una serie de pasos, ¿habría una serie de pasos o cada situación sería una forma particular de manejarlo? Pues sí hay una sugerencia de cómo irlo abordando, que es parte de lo que ya creo que di un poquito en una respuesta. Pero bueno, obviamente sí va a depender como también de cada niño, ¿no? Lo ideal es, como lo estamos hablando, como adultos, mantener la calma, ¿no? Tener como el control de la situación, no engancharnos, no enojarnos por el comportamiento que está teniendo el niño o por lo que esté haciendo. Sí es importante ponerle en un lugar seguro, ¿no? Saber que va a estar bien. Es acompañarle, ¿no? En ese momento, estar como presente. Hay niños que permiten abrazarlos, darles como, no sé, tomarlos de la mano, darles como un poco de acompañamiento hasta físico. Hay niños que no lo permiten, ¿no? Por eso sí es importante hasta conocer nuestro hijo cómo reacciona, ¿no? Ante estas situaciones, o qué es lo que él estaría a lo mejor pidiendo, ¿no? Estar, bueno, ahí presente, ¿no? Hacerles así, bueno, conectarnos, ¿no? Con su necesidad, ¿no? Bueno, con ese momento que está pasando. Sin embargo, bueno, el conectarnos, ¿no? El estar presente no significa que tenemos que acceder a la petición de él, ¿no? Claro. Y de hecho, lo ideal, como padres también, ellos necesitan, ¿no? Los niños necesitan de nuestra firmeza, ¿no? Si ya dijimos que no, es pues mantener, ¿no? Nuestra postura, porque en el momento en el que, si el niño está haciendo berrinche, ¿no? Como lo comentábamos, y después de que está haciendo berrinche, nosotros nos sentimos muy angustiados y accedemos, estamos diciéndole que de esa manera puede conseguir las cosas. Exacto. Decía Gaby Fernández, una psicóloga también experta en primera infancia, que vino aquí a darnos un taller, una frase que a mí se me quedó mucho y que para mí es clave, decía: la mente en la mente del niño, ¿no? Siempre pensar qué es lo que está necesitando a nivel emocional nuestro pequeño para poder responder de forma asertiva, porque solemos enfocarnos en la conducta y en el comportamiento y no en la emoción. Entonces, cuando caemos en el regaño, en gritar, en desesperarnos y no estamos viendo la emoción que hay detrás. Mariana, te dije que el tiempo se nos va rapidísimo, nos está diciendo Paquito que ya se acabó este bloque, así que no se despeguen, esperemos que nos sigan mandando ya sus últimas preguntas y pues ya volvemos. Pues estamos de regreso, este es nuestro último bloque, estamos hablando sobre cómo manejar los berrinches, esta etapa tan difícil para nosotros como padres que nos exige bastante paciencia, pero pues ya nos está ayudando la psicóloga Mariana a tener algunos tips para poder manejarlo asertivamente y no perder el control. Ya nos está explicando pues que al final es una etapa y es parte de su desarrollo, no es que nos quieran manipular, nos quieran chantajear, nos quieran ver la cara, pues es parte del proceso y depende de nosotros el cuánto vayan a durar, ¿no? De repente nos hablan y nos dicen, es que, ¿cómo le hago para que mi hijo deje de hacer berrinches justo, ¿no? A los 8 años, y yo les pregunto, pues, ¿cuánto tiempo tiene que le está dando resultado, ¿no? Pues a lo mejor ahí está también un poquito la respuesta de cuánto va a tardar. Oye, Mariana, pues, como nos los decías, el berrinche, pues, es una necesidad emocional que hay detrás de la conducta del niño, pero, pues, ¿cómo ayudarlos entonces a manejar esas emociones? Okay.
Bueno, mira, el tener como el control del berrinche o tener estos pasos, ¿no? O hacer como lo que me decías, estos pasos para explicarles, ¿no? Estar presentes, contenerlos, hacer como un resumen de lo que pasó en el berrinche, ponerles como palabras un poco en su boca, ¿no? Interpretar la emoción que ellos están viviendo en ese momento. Ayuda mucho a que ellos vayan reconociendo sus propias emociones. Algo que a los niños también, un recurso que nosotros les podríamos dar, es pues enseñarles también ejercicios, ¿no? De respiración, a que ellos también empiecen a saber que hay recursos que pueden tener muy al alcance de sus manos que les ayuden a irse controlando, ¿no? Autocontrolando. También sería favorecer o enseñarles a manejar estas habilidades emocionales, ¿no? Como esperar su turno, la tolerancia a la frustración y el ir, bueno, como ya dijimos, el ir reconociendo sus emociones. En esta etapa, ¿no? En esta etapa de transición, también los niños, o sea, no tienen tolerancia a la frustración y no saben esperar, no quieren que todo se haga en ese momento y no aceptan a veces hasta un no como respuesta, ¿no? Entonces sí es como ir enseñándoles esperar, ¿no? A lo mejor poner como un reloj de manecillas, ¿no? Un reloj de arena y a lo mejor decirle al niño, ¿no? Cuando termine, cuando la flecha llega al 5, ¿no? La manecilla llega al 5, ya necesito que ya vamos a comer, ¿no? Para que él deje de jugar, para que él tenga esta anticipación de lo que va a pasar. No sé, la tolerancia a la frustración también, bueno, se me ocurre que empezar como a lo mejor a jugar juegos de mesa, ¿no? Donde él pueda desarrollar también la espera, el turno que le toca, el que si pierde, pues, ¿no? A veces así nos toca, ¿no? A veces perdemos, a veces ganamos. Y el ir aceptando, ¿no? Que él vaya aceptando esto, pues, estas emociones. Entonces estamos hablando de que esto no es un trabajo de solamente cuando está en pleno berrinche, sino pues todo un trabajo en casa de todos los días y de mucho tiempo. Así es. Sí, no es solamente en el berrinche, sino en cada actividad, ¿no? que vamos desarrollando en casa, podemos ir como enseñándole este control emocional. Oye, y a nosotros como papás, por favor, ayúdanos, Mariana, cómo desarrollar la paciencia, porque es la que primero que perdemos. Bueno, hay que saber que nosotros, bueno, también tenemos nuestras emociones, también si estamos cansados, si estamos estresados, si estamos preocupados, tristes, enojados, vamos a tolerar de manera diferente el comportamiento de nuestro hijo, ¿no? Y más si presenta un berrinche cuando nosotros estamos fuera también hasta de nuestro propio control emocional, es más fácil que salgamos o que no podamos contenernos. Eso es como hacer una introspección, ¿no? De nosotros mismos, de cómo estamos en nuestras emociones, de cómo manejamos, cómo nos estamos manejando para poder estar presentes con nuestros hijos y acompañarlos en este proceso. Yo también les recomendaría practicar ejercicios, ¿no? de respiración, para pues también ayudarnos a controlarnos emocionalmente. Bueno, yo siento que es de gran ayuda saber que esta es una etapa, ¿no? Nunca hay que perder el foco. Esta es una etapa y como cualquier etapa va a pasar. Los berrinches son parte, ¿no? Son parte de su crecimiento. No sirve de nada sentirnos culpables, ¿no? Solamente va a entorpecernos en esta tarea.
la culpa, la ansiedad, ¿no? Que nos genera a lo mejor el estar a cargo de la educación de los niños, pues también nos puede interferir. Son cosas que tendríamos que también trabajar como adultos. Y yo ahí añadiría también el tema del manejo de las emociones con los niños, incluso de nosotros mismos como papás, pues apoyarnos de cuentos, de los dibujos, de la literatura, de las máscaras de las emociones, en fin, para que ellos vayan reconociendo también sus emociones y nosotros también vayamos comprendiendo el pensamiento del niño, ¿no? Así es, saber mucho, ¿no? O sea, o informarnos sobre el desarrollo, ¿no? ¿Qué esperar del informarnos sobre el desarrollo infantil para saber qué esperar de nuestros hijos dependiendo la edad, ¿no? En la que tengan. Y como dices, ¿no? Los cuentos para los niños, esto también ayuda muchísimo, ¿no? Y hasta algunos programas de televisión educativos, ¿no? Hay que pueden ayudarles a ver reflejadas las emociones en ellos mismos, ¿no? Hay un libro que es que es como muy conocido, que se llama El monstruo de colores, en el que habla, ¿no? Sobre las emociones, ¿no? Y cómo irlas como colocando a cada una en su frasquito y cada una en su lugar, ¿no? Está padrísimo. Es que entre más lúdicos seamos, muchísimo más fácil para ellos. Ellos aprenden a través del juego y la exploración. Así es. Oye, Mariana, rápidamente antes de irnos, y si de repente no manejamos bien los berrinches, ¿qué puede pasar? Tanto más adelante siendo niños grandes o ya de adultos, ¿puede pasar algo? Pues es una conducta que se va instalando, ¿no? Si estamos hablando de que es poca la tolerancia a la frustración, ¿no? La que puede estar desencadenando también estos berrinches, ¿no? De que los niños no saben esperar. Pues puede ser que esto sea hasta cuando ya son mayores, ¿no? Son de las personas que quieren que las cosas se hagan ya en ese momento, ¿no? O el que quiere tener el control de todas las situaciones, ¿no? Así son conductas que se pueden instalar, ¿no? Sí, pues por ahí dicen algunos especialistas en disciplina positiva, crianza positiva, que pues el tipo de apego que desarrollemos en los niños es las plantillas de vida que le vamos a dar para ellos como adultos, ¿no? Van a ser sus patrones de vida. Si de repente no los enseñamos, como comentas, a tolerar la frustración, a manejar sus emociones, pues muy probablemente también de adultos, pues sean esas las respuestas emocionales que den ante situaciones que salen de su control. Así es. Muy bien. Mariana, pues se nos está acabando el tiempo, tenemos un minutito. A manera de conclusión, ¿qué le podrías decir a nuestros siminautas para que se queden con algo? Ok. Bueno. Que bueno, la tarea de un papá no es una tarea fácil, ¿no? El controlar su comportamiento no lo es. A veces la tarea como más difícil sería controlarnos a nosotros mismos. Los niños necesitan saber que hay límites, saber qué es lo que se espera de ellos. Esto les va a dar a los niños mucha estructura, ¿no? El dejar que un niño consiga todo lo que quiere es una responsabilidad muy grande para un niño tan pequeño, ¿no? Es siempre saber que nosotros somos los adultos, darles una dirección, ¿no? Darles saber lo que esperamos de nosotros, y ellos, esto les va a ayudar mucho también a su crecimiento. Bien. Pues muchísimas gracias, Mariana. Yo creo que ya nos quedamos más tranquilos, ya resolvimos nuestras dudas, y pues si ustedes también tienen alguna duda que haya quedado en el aire, pues márquenos, acuérdense, 800-911-6666, la opción 3. De verdad, Mariana, muchísimas gracias por la entrevista. No, gracias a ustedes, que tengan buena tarde. Gracias, Mariana, y gracias también a ustedes por habernos acompañado. El siguiente jueves es jueves también de SimiChat. Me parece que está por aquí la psicóloga Evelyn y va a estar hablando sobre tips para promover el lenguaje en los niños. También vamos a hablar de niños, así que vayan preparando sus dudas, mándenlas a nuestras redes sociales y entonces estaremos conectados. Recuerden que ser feliz sí se puede. Hasta la próxima.
Gracias, Mariana.